Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. En la pantalla de TV Ciudad, como siempre, con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, por ¿Todo suerte. bien? Aquí estamos. Con frío, con mucho frío. Sí, con frío. Donde me imagino discusiones acaloradas Exacto. en el plenario de la Cámara de Representantes. Así que hacia allí vamos, por lo menos en este adelanto, en el sentido de contarles que justamente el plenario de esa Cámara comenzó a discutir este miércoles el proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo para el salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que está en crisis y a partir de julio no tendrá recursos en el escenario actual para abonar a las y los pasivos. El gobierno envió una iniciativa que en principio no cuenta con el aval de la oposición y el Frente Amplio no tiene la mayoría necesaria para aprobarlo. Según trascendió, está previsto que el proyecto se apruebe en general para habilitar su pasaje al Senado. En minutos habrá declaraciones de integrantes de la oposición y del oficialismo. Y las tendremos aquí, como siempre, junto a otros asuntos. Que repasamos en titulares. La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, aseguró que le presentó al gobierno ideas para incentivar inversiones y generar alivio fiscal. Criticó el tipo de cambio e instó a una rápida concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente Yamandu Orsi dijo que la solución que se alcance con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios va a generar dolorcitos en una parte de la población. Se revirtió el 90% del faltante de medicamentos en la zona metropolitana, aseguró hoy en rueda de prensa el presidente del organismo, Álvaro Danza. La Intersocial de Acción por el Agua y la Vida anunció que realizará una marcha a pie desde Arasatí a Montevideo para exigir que se anule el contrato del proyecto Neptuno. Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales se enfrentaron con la policía y se volvieron a movilizar para exigir al órgano electoral el registro de su candidatura presidencial en las elecciones generales del 17 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a las agencias federales que suspendan la tramitación de visas para estudiantes del extranjero y se cancelen los contratos con la Universidad de Harvard. Ya saben que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos por tvciudad.uy a través de YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Por supuesto, porque es momento de tener adelantos desde móviles. Saludo en primer término a Diego Martini porque hay un anuncio importante en el INAU. Diego, ¿cómo te va? Sí, así es, compañeros. Buenas tardes para todos. Un anuncio importante en el Instituto del Niño y Adolescente de nuestro país, hecho por su directora, Claudia Romero, a propósito de una ONG que estaba denunciada, Hogar del Bebé, que atendía dos centros en Millán y en el Prado, en la calle Millán y en el Prado, en la calle Castro, y se le rescindió el contrato por varias denuncias de maltrato infantil. Ampliaremos en unos minutos. Y de la agenda del INAU pasamos a la del Parlamento por el asunto Caja de Profesionales. Aparece ahora Martín Duarte en MBD Noticias, edición central. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Se está desarrollando desde las 10 de la mañana este plenario en la Cámara de Representantes abordando justamente la ley a propósito de la situación delicada en materia financiera de la Caja de Profesionales. Está previsto que en algunos minutos se proceda un cuarto intermedio y las distintas bancadas, tanto de la coalición como la del Frente Amplio, dará una definición del panorama que se estará votando en esta noche. Otro adelanto de uno de los asuntos que se ha instalado en la opinión pública, el dirigente del sindicato de la Biblioteca Nacional, Luigi Bassano, dijo que faltó presentar un plan de obras junto al reciente anuncio del cierre temporal de la institución, medida que fue defendida por el presidente Yamandu Orsi. El mundo hoy utiliza otros recursos, entonces hay que ayornarse, hay que hacer una pausa para poder relanzar. Eso implica que todo eso que está ahí, poder ordenarlo, ponerlo en un lugar donde tenga espacio. Este procedimiento se tendría que haber hecho de otra manera. Tendría que primero haberse traído a la biblioteca, a los técnicos, a los profesionales, que hicieran un diagnóstico realmente de cuáles son los problemas que hay en el edificio, a ser superados y mejorados, y después presentar un plan de obra.
Ahora desarrollo informativo. La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, dijo que le presentó al gobierno, desde su gremial, ideas para incentivar las inversiones y generar a las empresas exportadoras alivio fiscal, y además criticó el tipo de cambio. En una actividad por el Día de la Exportación dijo que ambas partes trabajan en ampliar mercados y valoró la política de retener la inversión extranjera anunciada en este acto por el presidente Yamandu Orsi. Él estaba hablando sobre algunos cambios a raíz del impuesto mínimo global. Nosotros también entendemos y estamos trabajando con ideas o presentando ideas para COMAP y distintas herramientas que hacen que fiscalmente se puedan dar alivios a determinados sectores y esos alivios que estén alineados a lo que es la dinámica de trabajo de las empresas y los plazos que las empresas necesitan para que esas inversiones después tengan su repago. Lo que hablaba el presidente, también de facilitación del comercio en todo lo que es temas de documentación, de habilitaciones, ventanilla única para la inversión también, o sea, todo eso se viene trabajando, lo que comentó, está haciendo en este momento de todos los días. Del equipo de la Unión con el equipo del gobierno. Porteiro instó a una rápida concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y si bien destacó que la Unión de Exportadores y el gobierno están trabajando en conjunto en un relevamiento para determinar nuevas oportunidades por rubro de exportación, cuestionó el actual tipo de cambio por entender que amenaza la viabilidad económica y financiera de empresas del sector. Es preocupante porque obviamente nosotros tenemos nuestros ingresos en dólares, entonces claramente los pesos, que son nuestros costos cuando están con un tipo de cambio en las condiciones actuales, obviamente complican el equilibrio. Y el presidente de la República defendió la idea de repensar los incentivos a los cambios en la fiscalidad internacional que genera el nuevo impuesto mínimo global. Y en el marco del Día de la Exportación, en cuya celebración ya presentamos antes, allí estaba el presidente, dijo que se debe acompañar y ayudar a quienes producen y exportan y no generar más problemas. El impuesto a la renta mundial global establece que algunos beneficios nuestros quizás no sean tan útiles como lo fueron hasta ahora, hasta el punto que hay algunas empresas que ya empezaron a dar sus señales. Les obliga o la situación les obliga a tributar en otros países. Por lo tanto, nosotros tenemos que acomodar nuestras propuestas y ahí hay que buscar la forma, si es exoneración o es devolviendo los recursos. Hay formas y ya se ha conversado con muchos de ellos y el sistema político tiene que hablar de esto porque es un tema que, aunque tú no lo quieras, te va a caer igual. Entonces eso lo venimos hablando hace tiempo. El gobierno Trump le da señales de ponerle un freno, como que no le interesa tanto al gobierno de Estados Unidos, pero el mundo avanza y este tema ya está, por ejemplo, en Europa ya está. Cambios, entonces, ¿puede haber cambios en tiene esa que materia? haber. Es que no puede morir con los ojos abiertos. ¿Cuánto tiempo puede haber cambios? Es que tenés que ir cambiando en la medida que la situación te va obligando. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, vamos al contacto con Diego Martini, que recién nos anunciaba importantes novedades por parte de las autoridades de INAU. Diego, contanos. Sí, así es. Una noticia importante, pero también, digamos que una situación bastante lamentable, así por lo menos lo definía la directora del INAU, Claudia Romero, donde un hogar, el hogar del bebé, que tiene dos, digamos, organizaciones a cargo, que funcionan uno sobre la calle Millán y el otro sobre la calle Castro y Pena, ahí en la zona del Prado, venía recibiendo varias denuncias por parte de ex trabajadoras, porque las trabajadoras cuando denunciaban después corrían, tenían consecuencias, eran despedidas o eran sancionadas, habían denuncias a través de la línea azul por maltrato, y eso hizo que en el año 2023 también se rescindiera el contrato de esta ONG que se llamaba Hogar del Bebé, pero esto no se llevó a cabo y Hogar del Bebé siguió, digamos, llevando adelante la administración o el cuidado con responsables de estos dos centros que estaban pensados para primera infancia, por lo menos hasta los 6 años, pero que terminaban llevando a niños, niñas y adolescentes entre 4 y 14, 15 años aproximadamente. Bueno, cuando llegó Claudia Romero al INAU, que asumió hace
poco tiempo, empezó a analizar el expediente de esta situación, que además tiene una causa que está en Fiscalía tras varias denuncias, y se decidió rescindir el contrato, además de comenzar a intervenir este centro, y se va a hacer un nuevo llamado para poder, digamos, asignar a ONG que estén a cargo de estos centros. Las trabajadoras que estaban, que obviamente hacían sus denuncias de forma anónima para no sufrir represalias, muchas de ellas incluso están en juicio porque fueron despedidas de forma injustificada, mencionaban que además quienes estaban a cargo no tenían experiencia y no tenían formación en llevar a cabo este tipo de tareas. Claudia Romero convocó a una conferencia de prensa a las 18 horas y anunció que se rescindió el contrato de esta organización Hogar del Bebé, que se va a hacer una nueva licitación para poder asignar cuanto antes, y que el INAU intervino y que va a estar a cargo, digamos, de estos niñas y adolescentes que por ahora van a quedar, digamos, a este cargo. Escuchemos lo que decía Claudia Romero. En realidad, lo que nosotros tenemos es varias denuncias hechas. Yo te puedo decir que fui en una oportunidad al hogar inmediatamente a la denuncia y no encontramos nada en esos momentos alarmantes. Sí, lo que establecimos fue un equipo de intervención constituido por técnicos de la institución que están reportando día a día, ¿no? Ya se sabe que estamos yendo todos los días, no es que nos hemos encontrado, pero en estas cuestiones de las denuncias y de investigaciones administrativas e incluso de documentos elevados por el Instituto de Derechos Humanos, sí daba cuenta de algunas irregularidades en el cumplimiento de vínculos que establecen el proyecto, cómo se desarrolla a nivel comunitario y cómo tiene que ser el buen cuidado de los niños. ¿Los referentes de la ONG dieron alguna explicación? No, nosotros no tuvimos contacto, sabíamos que ellos habían pedido una entrevista, pero nosotros estábamos realizando toda la investigación y haciéndonos de la información y requeríamos tener nuestros propios ojos adentro del hogar. No mantuvimos una entrevista con ellos, pero la directora general de la institución, Andrea Venosa, hoy se comunicó con el referente para contarle que nosotros estábamos dando cuenta de esta rescisión que ya se había decidido. En realidad, como hay niños de 4 a 15 años, nosotros necesitamos realizar un nuevo llamado que contemple a niños de primera infancia y que contemple a niños de infancia y adolescencia. En el entendido también que muchas veces hay hermanos y para nosotros es mucho más importante mantener el vínculo que a veces y hacer alguna excepción en lo que tiene que ver con las edades. Ahora cambiamos de asunto, le agradecemos a Diego y al resto del equipo por la información que recién tuvimos en pantalla y nos metemos con el asunto Instituto Nacional de Colonización, porque habló de esto el presidente Yamandu Orsi y dijo que está a la espera del informe jurídico con respecto a la situación del presidente de ese instituto, Eduardo Viera, y que cuando lo tenga va a transmitir lo que deba en función del contenido de ese informe. También habló, entre otras cosas, de la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y sostuvo que la solución que se alcance en el Parlamento va a generar dolorcitos a parte de la población. Acá tenemos que combinar dos cosas, lo necesario y lo justo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Todos lo sabemos. El tema es cómo repartir la carga de manera justa. Y bueno, entiendo que hay preocupación porque tampoco esto es un traje de medida que a todo el mundo le va a caer bien. La solución que salga del Parlamento es una solución que genera, en algunos casos, algunos dolorcitos. Con respecto al cierre de la Biblioteca Nacional, dijo que es una pausa, no un portazo. Yo creo que las bibliotecas son también el reflejo de la comunicación del momento o de la época en la que estamos. El mundo hoy utiliza otros recursos, entonces hay que ayornarse, hay que hacer una pausa para poder relanzar. Eso implica que todo eso que está ahí, poder ordenarlo, ponerlo en un lugar donde tenga espacio. Sobre la situación del director del Instituto de Colonización, anunció que están a la espera del informe jurídico. El informe jurídico nos va a decir algo. Yo creo que de ahí se parte. Entonces hay que ver cuáles son, qué incompatibilidades y qué caminos tiene el instituto, el gobierno y el propio actor, el propio presidente, que es un productor que nos consta que tiene el compromiso y la camiseta puesta. ¿Usted considera que la oposición ha sido muy estricta en el cumplimiento del artículo 200 de la Constitución en este caso? No, yo creo que, la oposición tiene que hacer lo que está haciendo. Lo que sí es cierto que durante años eso no lo vimos. Entonces genera eso, pero durante tiempo, está bien, no es excusa.
Y se realizó esta mañana el lanzamiento del Programa Nacional de Salud Visual Escolar con la presencia de la subdirectora de Educación Inicial y Primaria, Selva Pérez, de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y del presidente de ACE, Álvaro Danza. Lustenberg dijo que en el hospital Pereira Rosell hay 300 niños y niñas esperando justamente en este momento para acceder a una operación de la vista, mientras que Danza denunció que el programa estaba estancado y puso como ejemplo la existencia en los depósitos de otro hospital, el Hospital de Ojos más específicamente, de cientos de armazones, lentes y cristales que estaban esperando para que alguien los usara. Estamos relanzando una actividad concreta, el programa de salud visual, donde se pesquisan niños de 5 años y niñas que puedan precisar lentes o alguna prestación, y también con otro de los objetivos más importantes, que los niños tienen que ser prioridad. Ayer estaba la dirección del Hospital Pereira Rosell, donde había identificado 300 niños que están esperando para una oportunidad, para una intervención quirúrgica por parte de ACE. Y así tenemos en todos los prestadores. Tiempos de espera, que por eso estamos trabajando con cada uno de los prestadores de todo el sistema de salud para revertir el acceso a medicamentos y los tiempos de espera. Pero en eso que es para todos los usuarios del sistema, las niñas y adolescentes son una prioridad. Tenemos en el depósito del Hospital de Ojos lentes, armazones y cristales, y sin hacer al servicio de los niños, que es un poco la idea del programa de salud escolar. O sea que vamos a reinstalar todo eso, por eso esto es un relanzamiento. Vamos a tratar de alcanzar a la mayoría de la escuela pública. Este es un programa que está destinado a las escuelas públicas, o sea que a lo largo del quinquenio vamos a ir recorriendo todas las escuelas públicas con los 3 programas: salud visual, auditiva y bucal. Ahora cambiamos de asunto porque el presidente de ACE, seguimos en temas médicos, pero ahora abordamos otra problemática, dijo Danza justamente que en los primeros meses de gestión se logró revertir lo que definió como faltante de medicamentos y que el 90% de la red de atención primaria de Montevideo está abastecida. Con respecto a las auditorías de la pasada gestión, dijo que están en pleno proceso, pero que ya se pudo constatar que el presupuesto para contratación de servicios externos casi se triplicó, pasando de 8% en 2022 a 21% en 2024. Estamos trabajando intensamente, nada de eso se soluciona de un día para el otro. Yo ya lo he anunciado, estamos reaprovisionando la red de atención primaria metropolitana. Prácticamente no hay faltantes en este momento, yo diría que el 90% está cubierto. Hemos movido los stocks para que no hubieran faltantes. Estamos haciendo lo mismo en todas las RAP, digo la de Montevideo porque es muy grande, además es muy grande en presupuesto, en tamaño, en alcance de población de usuarios, pero estamos en ese trabajo moviendo los stocks con los recursos que tenemos, porque en el año 2026 tenemos los recursos que teníamos, en 2025 tenemos los recursos que teníamos previamente asignados. Con eso estamos tratando de gestionar mejor esos dineros públicos para que estén las cosas, y algunas cosas ya se están empezando a observar, ya las estamos empezando a observar, pero repito, va a dar trabajo, esto no es de un día para el otro. Y en otro asunto, la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida anunció que realizará una marcha a pie desde Arasatí, en el departamento de San José, hasta Montevideo, para exigir que se anule el contrato del proyecto Neptuno. Y además la organización levantará la carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia en Montevideo durante 60 días. La movilización se realizará a fines de junio, según se informó desde la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida. La medida de lucha de la ocupación no se levanta de alguna manera, sino que se transforma en una siguiente medida de lucha en estos 90 días que esperamos que la comisión que estableció este nuevo gobierno de análisis del proyecto Arasatí Neptuno se expida, que es una marcha a pie desde Arasatí a Montevideo con distintos puntos de recorrido donde se harán distintas actividades territoriales para seguirnos informando sobre este proyecto y los otros conflictos que tenemos a nivel territorial, hablando ambientalmente y socialmente. La Intersocial valoró positivamente la medida de mantener una carpa frente a la Torre Ejecutiva durante alrededor de 2 meses y señaló que durante el tiempo que la instalación ha estado allí, las autoridades nunca cruzaron a conversar. Bueno, creemos que hay un resultado muy interesante que es social, que tiene que ver con haber llegado a la ciudadanía y haberles informado de este proyecto que en muchos casos desconocían, digamos, los puntos en contra que encontramos para este proyecto, así que ese factor estuvo, el poder seguirnos formando también desde las distintas organizaciones
organizaciones sociales, el haber estado acá 60 días a un gobierno recién entrante a manifestarle esta fuerza de lucha en contra de este proyecto, nos parece que es una propuesta muy interesante y por eso este planteo de continuar, que no es una medida acabada, sino es una medida que empezó y que continúa. Ahora, derechos humanos en clave de pasado reciente. El Observatorio Luz Ibarburu emitió un comunicado en referencia a un video publicado por el Partido Nacional en ocasión del reciente 20 de mayo, Día de la Marcha del Silencio, en el que se adjudica el asesinato de Rosario Barredo y William Whitelaw, que ocurrió en Buenos Aires en 1976, a una forma de, textuales palabras, aparentar una venganza del movimiento montonero argentino. Al respecto, Chargoña explicó que desde el observatorio discrepan con esta interpretación de los hechos. Han pasado muchos años y algunas informaciones han arrojado luz y han develado algunas de estas mentiras. Y en ese sentido nos interesa destacar la investigación por exhaustiva, por documentada, por lo más completa posible dentro de ciertas circunstancias que ha tenido la acusación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que concretamente, con relación al móvil o la motivación para los homicidios de Rosario Barredo y William Whitelaw, se aparta de la versión que existía de un asesinato con el solo objeto de calumniar a los legisladores o involucrarlos con la guerrilla, por cuanto hoy se sabe que formaban parte del exilio uruguayo que en aquella época pretendía el restablecimiento democrático. Chargoña hizo referencia a la interpretación del Partido Nacional sobre el asesinato de William Whitelaw y Rosario Barredo y se refirió al proceso judicial que investiga violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares uruguayos en Argentina, en el marco de la causa Miquelini Gutiérrez Ruiz, que tiene a José Arab, Ricardo Medina y Jorge Silveira como acusados de los operativos represivos. Sí nos preocupa que no se incorpore el estado actual del debate, porque eso, en ese sentido, supone banalizar un poco la interpretación. Insisto, respetando cada una de las opiniones que pueden ser legítimas, pero desconocer la situación de la documentación o las interpretaciones basadas en trabajos serios de análisis y de investigación no parece lo más adecuado a la hora de interpretar o de opinar sobre aquellos acontecimientos. Otro asunto. El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, Emiliano Mandasen, ve con preocupación que haya autoridades de gobierno que plantean modificaciones leves a la transformación educativa y no un rechazo frontal a las políticas de la anterior administración. Además, vaticinó que las asambleas técnico-docentes que sesionan esta semana van a rechazar la transformación educativa, como se le llamó a la reforma educativa hecha durante el gobierno anterior, por considerar que privilegia la permanencia en el sistema y no la evaluación de los aprendizajes. Venimos de un proceso de profundo deterioro de aspectos sustanciales de lo que es un marco democrático de funcionamiento en la educación en general y en la educación media en particular, y venimos con la expectativa de que se vayan revirtiendo determinados procesos que generen nuevamente confianza al gremio docente en su conjunto. Por los primeros enfoques que hemos visto y repercusiones, ha rechazado nuevamente la transformación educativa en forma contundente, pero ahora ha dado un paso más, ha rechazado en forma contundente toda una serie de figuras de contralor y persecución político-pedagógica que se habían establecido por parte de la transformación educativa. Han recibido un rechazo muy importante, pero además con una fundamentación muy importante desde los colectivos docentes. Y bueno, y esperemos que este nuevo Codicen de la ANEP, junto con las direcciones generales, que esperemos que se conviertan en consejos rápidamente, comiencen un proceso de revisión profundo de la transformación educativa. Para Mandasen, uno de los puntos centrales es cómo se refleja el programa de gobierno que ganó con el presupuesto que se enviará al Parlamento y se priorizará a la infancia. Ese programa de gobierno implica en su estructura y en su planificación, se plantea antagónico a la transformación educativa. Si el gobierno va a tomar la decisión de edulcorar la transformación educativa o desmontarla para ir a un proceso
de reflotar la educación pública uruguaya, porque no es entrar en un carácter refundacional, es reflotar las mejores tradiciones pedagógicas del Uruguay, nosotros vemos con preocupación que hay actores que plantean en forma muy tibia, porque es muy difícil plantearlo, que esto lo que hay que hacer es alguna leve modificación, alteración. Eso es un profundo error. Hay actores de gobierno que están estableciendo discursos que son preocupantes. ¿Pero podés individualizarlos? No, no me gustaría porque me gusta dar tiempo. Cientos de personas seguidoras del expresidente de Bolivia, Evo Morales, marcharon en La Paz e intentaron inscribir a la fuerza su candidatura presidencial. El exmandatario está inhabilitado y el plazo de inscripciones ya finalizó. Diferentes delegaciones de manifestantes recorrieron el centro de La Paz, donde mujeres campesinas y de otros sectores sociales lideraron la marcha con cacerolas vacías en protesta por la actual situación de crisis económica que vive el país y para exigir la inscripción de Morales como candidato. No somos pocos, somos mayoría con nuestro candidato y tienen que respetar la democracia. Esta lucha es en defensa de la economía y de la democracia, dijo Juanita Ancieta, dirigente campesina y afín a Morales. Dijo además que si el Tribunal Supremo Electoral no acepta la candidatura de Morales, se levantará todo el país y será responsabilidad entera del gobierno de Luis Arce. El secretario de Cámara del ente electoral, Fernando Arteaga, dijo que no se puede hacer ese registro porque la resolución de la Sala Constitucional no dispone nada sobre candidatos y el plazo de inscripción ya ha vencido. Un grupo de mujeres simpatizantes de Morales anunció que comenzarán una huelga de hambre en las cercanías a las oficinas del ente electoral, mientras que otros dijeron que se quedarán a hacer una vigilia hasta que Evo Morales sea inscripto como candidato. Morales quiere participar en los comicios para buscar su cuarto mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo en el que indica que una persona puede reelegirse como presidente por única vez de forma continua. Esto inhabilitaría a Evo Morales, quien ya gobernó el país en 3 periodos: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019. Y el gobierno del presidente Donald Trump, en plena ofensiva contra la Universidad estadounidense de Harvard, ordenó suspender la tramitación de visas para estudiantes del extranjero a quienes quiere analizar en las redes sociales. Y atención, porque en la que fue su última o más reciente medida contra esta universidad, la Casa Blanca anunció que quiere poner fin a todos sus contratos con Harvard, precisamente. La ofensiva de Trump, decidido a imponer su programa nacionalista y conservador en el mundo de la educación, va más allá de esta prestigiosa institución acusada de complacencia antisemita, de tener vínculos con el Partido Comunista Chino y más ampliamente de ser un foco de propagación de ideas demasiado radicales. Ahora apunta a los estudiantes extranjeros. En un documento interno del Departamento de Estado, solicitó a las embajadas y consulados que no autoricen citas para nuevas visas de estudiantes o programas de intercambio mientras esperan la publicación de directrices sobre el examen exhaustivo de las redes sociales para todas las solicitudes de este tipo. El objetivo, como han declarado el presidente y el secretario de Estado Marco Rubio, es asegurarse de que las personas que están aquí entiendan lo que es la ley, que no tengan intenciones criminales, justificó la portavoz del jefe de la diplomacia estadounidense, Tammy Bruce. Desde el regreso del republicano Trump a la Casa Blanca, cientos de estudiantes extranjeros ya han visto sus visas canceladas y estudiantes en situación legal en territorio estadounidense que participaron en manifestaciones pro-palestinas fueron arrestados y amenazados con la expulsión. El presidente estadounidense quiere prohibir además a Harvard que reciba estudiantes extranjeros, que representan el 27% del total de su alumnado. Un juez emitió una orden de suspensión de la orden de Trump a la espera de una audiencia que se celebrará este jueves. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora agenda de Montevideo, porque transcurre en este momento en la Junta Departamental el llamado a sala del alcalde del municipio Pedro C. Aviague.
El miembro convocante para esta sesión extraordinaria es el edil del Frente Amplio, Claudio Visillac, a quien estamos viendo, quien por este motivo no ocupa la presidencia. El llamado a sala es a los efectos de que se brinda información, textuales palabras, sobre los planteos realizados por los funcionarios y funcionarias que se han declarado en preconflicto en ese municipio, informar todo lo relativo a los criterios utilizados y también las necesidades expresadas para la asignación de horas extras. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Intensa jornada en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, por este análisis del proyecto del Poder Ejecutivo para tratar de solucionar la crisis de la Caja de Profesionales. Y allí está Martín Duarte. Martín, ¿en qué están? A ver. Así es, Natalia. Bueno, se ha votado un cuarto intermedio luego de lo que ha sido alrededor de 9 horas de discusión del proyecto, de exposiciones, que como ustedes anunciaban, bueno, comenzó a las 10 de la mañana. Vemos en la mesa de representantes de las distintas colectividades, tanto del Partido Independiente, Partido Colorado y también del Partido Nacional, que estarán en algunos minutos brindando una conferencia, por lo que podemos estar averiguando. Hay intención de habilitar por parte de la oposición el pasaje de lo que es el proyecto, votarlo en líneas generales. Está hablando Olaizola, lo dejamos con lo que es la exposición de la coalición. Estamos aquí reunidos. Queremos informar que ha finalizado el trabajo de un mes de la Comisión Especial para el tratamiento de la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales Universitarios, donde los 3 partidos hemos estado representados. En el día de hoy, en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, vamos a votar en general el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo, pero tenemos discrepancias y vamos a plantear algunos artículos sustitutivos que vamos a estar aclarando esta posición ahora con los legisladores que han intervenido en el trabajo de esta comisión especial creada en la Cámara. Lo que sí queremos dejar claro es que no vamos a acompañar ninguno de los 3 partidos el aumento de aportes a los profesionales en ejercicio y el aumento de impuestos a los profesionales que tienen la calidad de pasivos que ha enviado el Poder Ejecutivo. Para explicar esta posición vamos a ceder la palabra a los representantes de los 3 partidos aquí representados. Para nosotros es muy importante señalar que los 3 partidos de la oposición han trabajado en conjunto de manera muy ardua durante más de un mes de sesiones de la Comisión Especial sobre la Caja de Jubilaciones de los Profesionales Universitarios. Lo hicimos también en el día de hoy. Hemos presentado una alternativa al financiamiento que está promoviendo el proyecto de ley del Gobierno del Frente Amplio, por la cual entendemos que es un financiamiento que es viable, que es sustentable, que no va hacia el aumento de la tasa de aportes de los activos, que no va a la creación del impuesto para los pasivos y que básicamente se financia a través de 3 instrumentos. La posibilidad del ajuste sobre los timbres que se abonan, la posibilidad de un endeudamiento de la propia Caja de Profesionales en un instrumento que el propio Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, trajo a la Comisión, la posibilidad de que la Caja de Jubilaciones de los Profesionales Universitarios se endeude hasta por $300 millones con la garantía del Estado. Y asimismo también a través de lo que es la asistencia financiera del Estado. Tenemos que decir que si el proyecto de ley del gobierno anterior, del gobierno de la coalición en el 2023 hubiera sido aprobado, no estaríamos en esta situación en la cual el Poder Ejecutivo actual está presentando un proyecto de ley que es mucho más gravoso, mucho más duro para estos colectivos. Esta es la razón por la cual entendemos de que al no aprobarse ese proyecto de ley, lamentablemente el Uruguay entero se perdió una oportunidad de poder arreglar esta situación. Y en aquel momento es muy claro que la posición del Frente Amplio fue no acompañar ese proyecto de ley, pero tampoco presentar una alternativa que hoy sí la oposición o parte de la oposición está haciendo de manera responsable, porque entendemos que hay que darle una solución a la Caja de Profesionales.
Muy brevemente, y en línea con lo que decía Conrado, si el Frente Amplio hubiera dado los votos en 2023, hoy no estaríamos aquí y no tendríamos la inminencia del default de la Caja de Jubilaciones Profesionales. Y también hay que decir que si estos tres partidos de la coalición republicana le hubieran pagado con la misma moneda, no habría ley y tendríamos un problema mucho más grave del que intentamos resolver en septiembre de 2023. Para eso trabajamos muy seriamente, con mucho compromiso. Encontramos, es cierto, receptividad en la bancada oficialista en varios de los 10 temas de los 10 cambios que propusimos para el proyecto de ley. Lamentablemente, en algunos asuntos fundamentales del financiamiento no hubo acuerdo y por eso es que votamos en general. Vamos a votarlo ahora en el plenario, en sala, y después, votaremos diferente, tomaremos diferentes opciones con respecto al financiamiento fundamentalmente. Básicamente, para que quede claro, nosotros estamos en contra del proyecto que presenta el Frente Amplio. Hemos propuesto una alternativa que es justa y posible. Nosotros entendemos que la política con responsabilidad se hace de esa manera. Cuando hay una propuesta por la cual nosotros no coincidimos, trabajamos en consecuencia y le ofrecemos al Parlamento otra que creemos que es mucho más justa desde el punto de vista que no aumenta los aportes de los trabajadores de una manera considerable, como propone el Frente Amplio, y no grava a los jubilados con un nuevo impuesto, además del IAS, como propone el Frente Amplio. Desde ese lugar es que vamos a tratar, obviamente, de que el trabajo no se agote lo que es la Cámara de Diputados. Por eso vamos a votar en general. Solamente por eso, no quiere decir que coincidamos con el gobierno, ni mucho menos, sino que sí queremos seguir con esta discusión y que en definitiva se logre arribar a una solución que sea, como le decíamos, distinta a lo que propone el Frente Amplio generalmente cuando es gobierno, que es ponerle nuevos impuestos a los trabajadores y cargar a los jubilados. Si me permite, y capaz que es una suerte de resumen de todo lo que venimos diciendo, hacer una expresión muy categórica, que creo que es lo que la gente que nos está viendo y escuchando está esperando que a ese respecto informemos. Y en ese sentido, lo que creo que a esta altura de las circunstancias estamos en condiciones de anunciarle al país y a los sectores interesados, que sin duda esta situación los ha mantenido muy angustiados, es que las jubilaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se van a pagar en fecha, se van a pagar en regla, que la Caja se va a salvar, que habrá ley. Y si bien esto no es mérito, o en tal caso atribuible a la conducta o a la actuación de un solo actor, o de gobierno o de oposición, si la oposición no hubiera hecho lo que hizo y no hubiera hecho los aportes que hizo y no hubiera puesto los límites que puso a lo largo de esta discusión, eso no hubiera acontecido. Bien, volvemos ya mismo al Parlamento porque ya habla la bancada del Frente Amplio. Martín Duarte. Así se le seguirán haciendo los ajustes. Sí, comenzó la conferencia de prensa de la bancada del Frente Amplio, lo dejamos con Mariano Tucci. Mejorando el proyecto. El diputado Garlo con los detalles de este proyecto. Buenas noches. Efectivamente, luego de un arduo trabajo en la comisión especial que la Cámara de Diputados conformó para tratar este tema, se logró aprobar el pasado lunes un proyecto que incorpora modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo, lo que da cuenta de que no es un proyecto cerrado, que está abierto a la construcción colectiva, que el proceso de la comisión fue plural, participativo y abierto, y es importante destacar también el compromiso de la responsabilidad republicana del sistema de partidos para dar una solución a un tema que tiene un componente central que es la urgencia, porque como sabemos, la Caja de Profesionales enfrenta una situación en términos financieros que da cuenta de esa emergencia, ya que tiene fondos para enfrentar sus obligaciones hasta el mes de julio. El esquema de financiación que plantea el proyecto y que propone el Poder Ejecutivo se basa en la distribución de las cargas entre los distintos actores involucrados. Es un proyecto coherente, equilibrado y que además plantea una base socialmente justa. Es importante tener en cuenta, y lo hemos remarcado insistentemente, que los profesionales no son
privilegiados. Son trabajadores independientes que están amparados a un régimen de seguridad social especial, que es el de la Caja de Profesionales, y que para poder encontrar la solución es necesario pensar no solo en la urgencia, sino también en la estabilidad del sistema para los próximos 20 años. Y ese es el esquema de financiación que está planteado arriba de la mesa para poder, en definitiva, construir de forma colectiva los acuerdos necesarios para solucionar este complejo tema y tan sensible para la sociedad uruguaya. El Estado va a hacer un aporte muy importante, estamos hablando de unos 36 millones de dólares promedio anual por parte de rentas generales, y a veces se queda uno en la entelequia de hablar del Estado, pero es en definitiva el conjunto de la sociedad que no forma parte de la Caja de Profesionales que va a estar aportando, y el esquema incluye también el aporte de los actores directamente involucrados, que es la sociedad que forma parte de la Caja, activos y pasivos, y así también un aumento en los timbres profesionales. Es un esquema con equidad, coherente y socialmente justo, y por eso entendemos que es la mejor solución para este problema tan complejo. ¿Consulta? ¿Pregunta? Sí, consultarles porque, bueno, por ejemplo, Abdala dio tranquilidad a todos los profesionales, dijo que va a haber una ley justamente de salvataje, pero bueno, teniendo en cuenta esas diferencias en cuanto a la fuente de financiamiento, eso, ¿cómo se le puede asegurar que se van a lograr los consensos en el Senado, que incluso esas modificaciones luego van a volver a esta Cámara? Esa tarea que tendrán los senadores y las senadoras de la República. Nosotros sabemos que el Senado no ha estado ajeno a este proceso de negociación y por lo tanto nosotros entendemos que más allá de que los instrumentos que nosotros planteamos en su totalidad no van a ser o no van a tener media sanción en el día de hoy, confiamos en la responsabilidad de los partidos políticos con representación en el Senado de la República y que allí se llegará a un acuerdo. Desde la oposición se planteó recién la posibilidad o una alternativa de endeudamiento de la Caja en 300 millones de dólares. ¿Qué lectura hacen de esa propuesta y por qué, bueno, también la negativa de no acompañarla, ¿no? Nosotros no compartimos la propuesta de la oposición porque no nos parece de justicia que la solución principal al problema de la Caja sea una que recaiga únicamente o principalmente sobre el conjunto de la sociedad uruguaya que no forma parte de la Caja. Y por eso planteamos un esquema de reparto de cargas y que sea equitativo. Entonces, aumentar los timbres en 50 puntos porcentuales de aquí al 2027 para encontrar la solución al problema no nos parece justo. Tampoco es lógico recurrir al endeudamiento para solucionar la situación de urgencia de un organismo que está fundido. ¿Quién le va a prestar plata a un organismo que no tiene posibilidad de repago de ese endeudamiento? El endeudamiento está planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo como una herramienta para enfrentar la brecha financiera contingente que se pueda generar en el corto mediano plazo, pero dentro del esquema integral de financiamiento que plantea el gobierno, que involucra activos, pasivos, Estado y sociedad en su conjunto. Entonces, no encontramos en la propuesta de la oposición un esquema equitativo de reparto de las cargas, ni que sea socialmente justo y que tampoco garantiza la sostenibilidad financiera necesaria. Bien, escuchábamos entonces en esta última intervención a Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio, allí la bancada oficialista, claro, digamos, defendiendo este proyecto del Poder Ejecutivo para la Caja de Profesionales Universitarios. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un convenio para elaborar el Plan Maestro de Transporte Ferroviario. Convenio que se extenderá por 18 meses, que apuntará a revitalizar y modernizar el sistema ferroviario del país. Este plan maestro lo que busca de alguna forma es generarnos una herramienta de política pública pensando en el futuro. Una guía, una hoja de ruta para el desarrollo ferroviario que nos dé una visión de futuro y que nos marque cuáles son las prioridades que tenemos que llevar adelante para potenciar la actividad ferroviaria en el país, sin perjuicio de las medidas que vayamos tomando a partir de los próximos meses y que van a ser incorporados en el plan maestro. ¿Es posible que vuelva el tren de pasajeros? Bueno, la idea es que con este tipo de trabajos comencemos a viabilizar la posibilidad para que el sistema de pasajeros se integre al sistema de transporte.
Puntualmente entendemos que el Ministerio está llevando adelante un proceso de evaluación y de reestructuración, como ya ha sido anunciado, de todo el sistema de transporte metropolitano, y es ahí donde el ferrocarril tiene un rol para jugar, y vamos a hacer los estudios necesarios en el marco de este plan de transporte para ver la dimensión y en qué momento podemos aportar al sistema de transporte metropolitano con el modo de transporte ferroviario. Más asuntos vinculados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque el director nacional de Transporte, Felipe Martín, se reunió con representantes de los sindicatos vinculados al transporte de pasajeros, a quienes garantizó que la transformación del sistema metropolitano no implicará perder puestos de trabajo. Martín explicó también que ya se reunió con representantes de las empresas y que próximamente lo hará con los intendentes electos de Montevideo, San José y Canelones. Que lo que busca es integrar a todos los actores involucrados. Estamos hablando de ahí más de una institución que regula estos subsistemas. Está el Ministerio, está la Intendencia de Canelones, de Montevideo, de San José, y por lo tanto hay que esta idea vertebradora de lo que son los corredores troncales para darle una mayor asistencia y oferta de servicio a la ciudad que se ha ido expandiendo. O sea, si bien los corredores son estructuradores, la gente se ha ido viviendo más hacia los costados, y por lo tanto hay que buscar una forma de racionalizar la distribución de los kilómetros para darle una misma oferta de servicios al resto de la población. Y eso es lo que hemos estado hablando con los trabajadores, de un estudio que naturalmente cuando comience a ponerse en funcionamiento demandará algunas alternativas en el tiempo que seguramente van a cambiar las modalidades como se viene prestando el servicio hasta ahora. La premisa que justamente hoy sellamos como parte de este intercambio es que esta iniciativa debe de tomar dos elementos aseguradores, o sea, es la viabilidad de las empresas en el nuevo sistema y el de alguna manera, mantener las fuentes de trabajo. Ya casi de salida, les adelantamos que sin lluvia pero con frío viene el pronóstico del tiempo. Exactamente, continúa el frío. A veces hay alguna lluvia de esas propia de las bajas temperaturas. Es cierto. Vamos a repasar los datos para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Mañana jueves 29 de mayo va a estar nuboso y cubierto con, como decíamos, probables precipitaciones, pero comienza a salir un poquito más el sol, aunque las temperaturas se mantienen bajas, 13 la máxima, 6 la mínima. Lo del sin lluvia se aplica recién para el viernes. Pasado mañana, 30 de mayo, penúltimo día del mes para Montevideo y área metropolitana. Inumet prevé por la mañana cielo algo nuboso con neblinas, además, ese comienzo de jornada, y heladas agrometeorológicas, atención. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso con neblinas. Temperaturas extremas proyectadas para el viernes, mínima 4 grados, la más baja de las mínimas que hemos repasado en esta semana, y la máxima 14. Nos estamos yendo, pero los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B y luego el resumen de las noticias de MBD. Noticias en síntesis. Claro, y mañana tempranito, primera edición de MBD Noticias a las 8, el segundo turno informativo como siempre a las 13 y estaremos con Natalia a las 18:55 con la edición central. Hasta mañana. Gracias por estar.